Hoy el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar, y es que mi padre me ha enseñado. He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar, y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter. Un manantial de historia y cultura presenta a ustedes un video muy importante y que tiene que ver con el medio ambiente de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Tema específico, la reforestación. Y porque la historia no se construye por sí misma, la edificamos nosotros. Algunos meses atrás, en verdad, quería tener la oportunidad de ofrecerles a ustedes este material por medio de este video. Es fundamental el que platiquemos en qué condiciones se encuentra nuestro medio ambiente, nuestro espacio geográfico, qué es el lugar donde vivimos y sobre todo si nos referimos al espacio natural. Ese espacio natural, el cual es fundamental para poder tener una vida reconfortable, una vida digna. Y porque dentro de los derechos en la Constitución mexicana nos está diciendo también que todo mexicano tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente sano, donde la contaminación no sea un factor que nos impida estar en bienestar. Porque ese bienestar es importante para todas las generaciones. Pues bien, el día de hoy, como ven al fondo, me encuentro en un lugar, en un espacio muy confortable, porque la naturaleza ha sido una parte fundamental para que en este medio nos sintamos realmente pues en paz, nos sintamos con ese aire que debemos de respirar, con ese medio ambiente donde la tranquilidad y donde la naturaleza realmente nos envuelva, nos abrace y sobre todo nos sintamos sanamente. Desde el interior de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y también en la cuestión física. Pues bien, solamente quiero darles un preámbulo muy general para después hacerles una invitación. Ese preámbulo me refiero a que más o menos en los años 80 ya se nos hablaba de que después del año 2000 íbamos a tener muchos problemas con el medio ambiente porque habíamos iniciado ciertamente muy agresivos, muy en contra de lo que es la naturaleza. Se empezó a deteriorar por la gran cantidad de bosques, grandes cantidades geográficamente hablando, en la deforestación de nuestros bosques, de nuestras selvas. Y que realmente los árboles, ¿sí?, siendo el factor más importante para que el medio ambiente se encuentre bien, el clima se encuentre equilibrado. Pues en los años 80 ya se nos decía de que el hombre estábamos abusando de la naturaleza, que ya se estaba sobre todo pues perjudicando a lo que eran los seres vivos, lo que es en sí la flora y la fauna. Fundamental, sabemos que ciertamente la vida inicia en las plantas y que las plantas son la base para que se den toda la cadena alimenticia en todas las especies de animales y que para evitar tanto, ¿sí?, de extinción de animales en todos sus ramos, en todas sus áreas, tendríamos que cuidar también lo que fue lo que es la vegetación, fundamentalmente los árboles. Pues bien, se nos hablaba en un área que en aquel entonces recuerdo que nos decían sobre la ecología, que cuidáramos la ecología, pero para poder cuidar la ecología
necesitamos saber a qué se refería. ¿Qué estudiaba la ecología o qué estudia la ecología? Y a grandes rasgos, pues nos referimos a lo que se refiere el medio ambiente. Y un medio ambiente sano, porque si no, entonces el ser humano empezamos a tener problemas, ¿sí? Sobre todo de salud. Pues bien, después aparecieron términos como contaminación, deterioro del medio ambiente, cambio climático, el efecto invernadero, ondas de calor, y que ciertamente en este 2024, en esta temporada de calor entre febrero y el mes de junio, tuvimos problema con la cuestión del aumento de la temperatura. No quiero dejar pasar desapercibido el mencionarte que ya en este canal, Un Manantial de Historia y Cultura, ahí vas a encontrar varios videos que yo ya subí, que te compartí. Uno fundamental que se refiere al medio natural en San Francisco de Asís, o las condiciones de la naturaleza en San Francisco de Asís, Los Altos Jalisco. También ya te hablé un poco sobre lo que se refiere a las actividades económicas, fundamentalmente la agricultura. Sí. Ahí vas a encontrar, es cierto, estos preámbulos a los que me estoy refiriendo, sobre todo para que en este video tengas un poco más de referencia. Ahí te expliqué ya las definiciones como las que ahorita sobre todo te menciono. Es importante darnos cuenta que este 2024, en este trimestre que ya pasamos, de lo que se refiere marzo, abril, mayo, incluso se fue más allá, ¿verdad? 4 meses de intenso calor. De acuerdo a registros y a datos que yo estuve por ahí investigando en internet, me encontré que en San Francisco de Asís, Los Altos Jalisco, tuvimos un aumento de temperatura muy preocupante. Quiero decirte, sí, que más o menos se registraron hasta 10 grados más de temperatura de la que estábamos acostumbrados a tener por nuestro clima aquí en San Francisco de Asís hace 15, 20 o 30 años atrás. Fíjate bien, 10 grados, exageradamente, un calor infernal. Vivimos intensamente, ¿sí? Este cambio climático y esta cuestión del efecto invernadero, y por el deterioro de la capa de ozono. Fundamentalmente, yo el día de hoy me quiero referir a la cuestión de nuestro medio, nuestra zona geográfica, o lo que es nuestra delegación San Francisco de Asís, Los Altos Jalisco. Desde mediados de febrero hasta finales, o sea, todo el mes de junio, vivimos sobre todo que el termómetro marcó hasta más de 30 grados centígrados, que es una exageración. No es nuestro clima, porque nuestro clima, como ya lo he mencionado en otros videos, nuestro clima se refiere de acuerdo a la zona geográfica y a las coordenadas geográficas a las cuales pertenecemos, al estado de Jalisco, a la región de las ciénegas si hablamos en la cuestión económica, pero si hablamos en la cuestión geográfica, nos referimos a la zona de los Altos de Jalisco. Fue más allá de lo que realmente nuestra temperatura en los días más calurosos tendría que ser entre los 22 y los 27 grados centígrados, a veces hasta los 28 grados. Pero fíjate, desde mediados de febrero tuvimos temperaturas mayores de 30 grados. Incluso hay días en los que en todo este periodo de tiempo fue subiendo el nivel de calor en nuestro termómetro, llegó a marcar hasta 39 grados centígrados. Aquí, en esta zona, en San Francisco de Asís, donde es una meseta y donde es nuestro clima templado, con lluvias de verano y algunas lluvias en invierno,
realmente ya no tenemos esas lluvias en invierno, que es más o menos entre el mes de noviembre, diciembre, enero. Por lo regular llovía y aquí le llamábamos las cabañuelas, que ya tenemos muchos años que no ha sucedido este fenómeno natural que era persistente cada año. Solamente en este fin 2023 sí y tuvimos un poco de lluvias, pero fue muy leve. Pero bien, siguiendo en lo que se refiere cómo subió el termómetro, fue exageradamente, y podíamos escuchar a las personas, a los pobladores de este lugar, que jamás, incluso los adultos mayores, habían mencionado que jamás en 70, 80 años que tenían de vida, y lo que les platicaban sus padres, sus abuelos y generaciones atrás de 100 años o más, que nunca habían vivido esas temperaturas tan agresivas. Ellos mencionaban que era exageradamente la calor que se estaba sufriendo en San Francisco de Asís. Pero interesante, preocupante, un dato ya escrito y sobre todo registrado en lo que es la historia de San Francisco de Asís con relación al clima. Pero bien, estoy precisamente para hacer un poco de conciencia, para ayudarles a reflexionar, para hacerles una invitación muy cordial, muy necesaria, y lo puedo decir emergente, que un poco más adelante les voy a compartir. Quiero regresar a ese aspecto de en estos 4 meses, ¿sí?, de intenso calor que hemos vivido en San Francisco de Asís, incluso dicho ya registrado desde mediados de febrero y hasta finales de junio. Por ahí, días muy calurosos, como el 10 de mayo estuvimos a 39 grados centígrados, el 27 de mayo incluso también, y algunos otros días en el mes de junio, 2 o 3 días más, nuestro termómetro subió hasta 39 grados centígrados. Eso registrado en los datos que encontré en internet en los días pasados. Pero ya a sentirlo acá en el medio ambiente, pudimos estar a más de 40 grados centígrados en ciertas horas del día, esos días que ya mencioné y algunos otros. Pero generalmente así el termómetro se mantuvo, ¿sí?, siempre arriba de los 33 grados, 35, 36, 37 y varios días 38 grados centígrados, y esos 4, 5, 6 días a 39 grados centígrados. Fue en las olas de calor que se nos había ya anunciado a nivel mundial y a nivel nacional que íbamos a sufrir en México intensos calores. Ya lo vivimos, ya lo experimentamos. Las generaciones, todos nos dimos cuenta, desde los niños hasta los adultos mayores. ¿No es preocupante esta situación? ¿Y por qué? ¿Y por qué solamente nos decíamos o nos tratamos de explicar y por qué este calor que está tan intenso, tan fuerte? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo descansar? ¿Por qué mi casa, no importa hacia qué ubicación se encuentre, a qué punto cardinal de nuestra fachada, nuestra entrada principal, pero todas las casas se supercalentaron? Que por las noches era muy difícil dormir. Se sintieron los niños cansados, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, por no descansar, por no tener una noche tranquila y intensa, y sobre todo un sueño profundo, que otro día se podía amanecer descansado para seguir las actividades del día. Incluso en las escuelas ya tuvimos problemas por el intenso calor, del poco rendimiento de los estudiantes, por la falta de un ambiente y un clima que fuera agradable y que fuera pasible para poderse concentrar y para poder aprender. Pero peor aún, ¿verdad?, por no descansar las noches completas, por no poder dormir, por el intenso calor
porque los materiales que utilizamos en las viviendas, en las casas, en los edificios, en el pueblo, pues es un material que en cierto momento se sobrecalienta y guarda el calor. Por lo tanto, para enfriarse se requieren otras técnicas para poderla ambientizar y que el clima sea agradable, para poder estar bien, estar tranquilo, estar, digamos, agradable. Un ambiente agradable y que el cuerpo se sintiera muy bien para realizar las actividades que se deben de realizar cada día. El trabajo, el estudio, las amas de casa, lo que es el trabajo en lo que se refiere al hogar. No se diga a los estudiantes para concentrarse. Pues sí que es preocupante esta situación. Y porque este cambio climático ya se empezó a manifestar y muy extremo, ¿sí? En el tiempo de calor ya sentimos muchísima calor. En el tiempo de lluvias, ¿sí? O la época de lluvias, lo interesante es que en esta temporal empezamos muy bien. Entre el 20 y el 25 de junio llega ahora sí la temporada de lluvias a nuestra delegación, y desde entonces ciertamente han seguido las lluvias muy bien hasta hoy, que estamos a 15 de julio, que nos ha estado lloviendo. Pero déjate explico otro detalle. Ciertamente, con todo este cambio climático y con todo lo que hemos estado ya viviendo, con todo el proceso del planeta por la contaminación que hemos provocado por muchos medios y en muchos sentidos, ¿sí? Sabemos que la capa de ozono está más deteriorada. Por lo tanto, ¿verdad? Llegan directamente los rayos del sol tanto a la tierra como a los océanos, como a los lagos, ¿sí? Las corrientes marinas son más cálidas. Y si no hemos observado los primeros huracanes que se han formado tanto en lo que es el Caribe, lo que es el Atlántico y el Golfo de México y el Océano Pacífico, en nuestras costas, se han originado lo más cerca a la costa. ¿Por qué? Porque las corrientes de agua están más arriba de su nivel en cuanto a la temperatura, que deberían de estar. Los huracanes nos han favorecido a nosotros. Las depresiones, ¿sí? Las depresiones nos han favorecido. Estas que se han formado, ciertamente que llegan aquí a nuestra delegación, han sido favorables, y eso ha sido un factor en la cual hemos tenido un buen inicio y una estabilidad en la temporada de lluvias, porque nos ha estado lloviendo casi todos los días. Pero para nosotros es un beneficio. ¿Y qué tal para quienes se encuentran cerca de las costas? ¿Y qué tal? ¿Qué podemos decir por quienes ya en las ciudades se han inundado? ¿Sí? Quienes en poblados pequeños, en municipios cercanos a la costa, ya han tenido que sufrir calamidades por las inundaciones, por la pérdida de cosechas, por la pérdida de sembradíos, por la pérdida de sus seres domésticos, por la pérdida de sus hogares, o porque ya han sufrido una defunción o han tenido que sufrir una muerte de un ser querido por esos desastres naturales. De una u otra forma, el planeta, sí, nos está mencionando que le debemos mucho. El planeta nos está reclamando, ciertamente, que lo hemos deteriorado, que hemos modificado, porque el hombre hemos sido o es el peor depredador de la naturaleza. Y la naturaleza, ya nos damos cuenta que es las plantas y los animales. Y si nos referimos a los elementos fundamentales, pues hablemos del agua, del suelo, del aire, del clima. Hablemos, sí, de lo que se refiere a la biodiversidad. Hablemos de árboles, de animales en todas sus ramas. Hablemos de la contaminación del suelo. Digamos
de todos los químicos que le hemos suministrado a la tierra para el cultivo de cualquier actividad agrícola, tendríamos que pensar, tendríamos que analizar, tendríamos que buscar nuevas estrategias para la labranza de la tierra, para el cultivo. Cierto que en San Francisco de Asís, en su historia, en la cuestión de la agricultura, nos hemos referido al cultivo de linaza, de girasol, sobre todo del maíz y del frijol, y fundamentalmente en los últimos 25 años el agave tequilero, y que todo lo que exige este cultivo del agave requiere muchísimos cuidados y requiere de mucho sustento, requiere de fungicidas, de insecticidas, requiere de enriquecer la tierra, requiere de los foliares que le suministramos para que se desarrolle y se dé al 100% como se esperan las cosechas al final de 3, 4, 5, 6 años. Tendríamos que pensar, tendríamos que buscar alternativas nuevas, tendríamos que evitar seguir contaminando el suelo, seguir empobreciéndolo, porque entre más cortemos árboles, entre más deforestemos, la tierra la estamos empobreciendo. La tierra se erosiona porque el aire, la lluvia y sobre todo las lluvias torrenciales, cuando las corrientes van en pendiente y cuando no se encuentran entre los troncos y las raíces de los árboles, entonces el agua se va, el agua se mueve, el agua corre, el agua fluye y va llevándose la capa más productiva del suelo y la va erosionando y la va empobreciendo, y cada vez más necesitamos poner nutrientes al suelo, ¿sí? Como los foliares. Desgraciadamente ya no se hace lo que en antaño los agricultores hacían, que en cierta forma dejaban los residuos de sus cultivos para que se pudieran, y al volver a mover la tierra, ¿sí? Se tomaba, se enriquecía el suelo, y ahora ya no lo hacen. ¿Sí? Además, se utilizaban los abonos orgánicos, el estiércol de animales como el del ganado vacuno o los toros, de gallina, el de cerdo, y se enriquecía la tierra y era muy productiva. Quiero el día de hoy hacer que reflexionemos un poco, que analicemos, que pensemos qué debo de hacer para tratar de regresar al medio natural lo que le hemos quitado por la contaminación, por la deforestación. ¿Qué había que hacer? Es la pregunta del millón. Y es el que cada uno hagamos conciencia y reflexionemos de qué forma podremos ayudar a nuestro planeta, podremos ayudar a nuestro medio natural en nuestra delegación, en lo que pertenece a nuestra delegación. Si tienes un terreno, no importa la extensión que sea, ¿qué podrías hacer? Si cultivas el agave, el maíz, ¿qué podrías hacer para tratar de evitar la contaminación y seguir deteriorando y seguir contaminando el suelo y seguir deforestando? Ya, yo creo que basta, porque nos resta solamente el 10% de la vegetación de los árboles que teníamos hace alrededor de 20 años. No se diga, hará 50 años, nada que ver. Es emergente a que después de que hagamos esa conciencia, entonces decidamos qué debemos hacer y qué se requiere. La actividad más emergente, la actividad importante, se encuentra en la reforestación. Vamos a reforestar, vamos a plantar árboles, va que va, vamos a plantar árboles, vamos a conseguirlos.
¿sí? Sabemos que el fresno es el árbol esencial aquí en la delegación, en esta tierra colorada. Pero sabemos que el fresno es dañino cerca de lo que son los cultivos, pero, o sea, yo me pregunto, no importa que pierdas 3, 4 melgas y que no tengas que plantar mezcal hasta en el lienzo, hasta por el lienzo cerca de lo que si tenemos un fresno ahí, vamos a perder mucho más, ¿sí? Si cortamos ese árbol, si cortamos ese fresno, que las plantas que podrías dejar de plantar en esos metros. Vamos haciendo esa conciencia. ¿Cuántos fresnos y cuántos palos colorados de cientos de años hemos cortado? Y desgraciadamente el palo colorado no se puede regenerar porque el palo colorado, sus plantas son de raíz. Y como se sacaron, se arrancaron esos palos colorados desde raíz, pues ya no hay posibilidad de que se reproduzcan. Pero el fresno sí, el fresno ya sabemos que asemilla, y el fresno durante el tiempo de sequías, el tiempo en el viento, se lleva la semilla y la esparce por diferentes lugares. Incluso nace el fresno en los jardines de la casa, en una maceta donde se tiene plantas de ornato. Vamos plantando fresnos, vamos haciendo nuestros propios viveros, y en los fresnos los pones plantar en los lienzos, por los lienzos. Vamos reforestando los lienzos, vamos reforestando esos espacios donde necesitamos regenerar nuestra atmósfera, necesitamos regenerar nuestro clima, necesitamos regenerar, ¿sí?, lo que realmente nos está dañando por estos cambios climáticos. Y el problema es que si no hacemos nada, si solamente comentamos, nos quejamos, esto va a ser peor cada vez más. Por lo tanto, esa es una alternativa que podemos hacer. Y todo lo podemos hacer en familias. Incluso ha llegado el tiempo de reforestación. Si hubiese sido por ahí como de mediados de junio, ¿sí?, hacia acá, qué bien por los que han plantado algún árbol, qué bien por los que han por ahí reforestado alguna zona. No importa si a 1, 2 o 3 árboles, pero vamos plantándolos, vamos colocándolos, y para dejar para las futuras generaciones. Porque otro de los términos que se utiliza y que no se utilizaba era el desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable se basa en que utilicemos la naturaleza, los medios naturales y los elementos, y lo que la naturaleza nos da, nos proporciona, para satisfacer nuestras necesidades actuales, las necesidades de las generaciones actuales, pero sin abusar de ellas, sin abusar de las plantas, de los animales, del clima, del suelo, para dejar para las futuras generaciones. Educar las futuras generaciones, sí, en esta cultura del cuidado del medio ambiente y del desarrollo sustentable, para que ellos también sean educadores de las generaciones que les va a tocar. Hoy nosotros educamos, nuestros hijos les tocará educar a sus hijos, y así de generación en generación, para retomar y para regenerar nuestro planeta. Sí es importante, ¿verdad? Sí es importante hacer lo que nos toca hacer. Sí es importante pensar en la actualidad, en el presente. Es importante pensar en mí, pero también es importante pensar en la comunidad. Es importante pensar en los demás, y dejemos de cometer los ecocidios que hemos cometido, ¿sí?, que es de veras un crimen a la naturaleza. Y por eso nos está reclamando, y por eso nos está exigiendo que ya paremos, y que además, sí, pensemos qué es lo que debemos de hacer, porque está en nuestras manos el regenerar lo que hemos deteriorado. Y la base está en la reforestación. Quiero motivarte, quiero pedirte, quiero que entiendas mi preocupación y que entiendas mi objetivo, y que hagas caso, no tanto a lo que yo te estoy diciendo, a lo que ya te he estado explicando, que hagas caso a lo que el planeta nos está diciendo a gritos, que le regresemos,
y que ayudemos a la regeneración. Y son los árboles quien es el principio, que es la base para poder regresar a lo que teníamos en nuestro clima, en nuestro medio natural, y lograr, ¿sí?, que San Francisco de Asís, desde las vistas aéreas, se vea en unos 10 años bien fortalecido, ¿sí? Que se vean como esa, ¿sí?, esa entrada viniendo de lo que se refiere Lagunillas, el Ojo de Agua, esa herencia que nos dejó don José Gutiérrez es el mejor ejemplo. Y también para los que ya nos dieron el ejemplo, que ya han fortalecido y han reforestado sus ingresos a sus casas de campo, a sus ranchos, ¿sí? Vamos haciendo estos proyectos de reforestación porque se puede hacer. Incluso se puede también reforestar, ¿sí?, por la salida a San José, hasta donde pertenece, si queremos, nuestra delegación, y también por la salida a Totonilco por la vía corta, que también se puede reforestar por los dos extremos de las carreteras, para que también fortalezcamos y tengamos esa belleza. La consigna es, por lo tanto, que regeneremos nuestra naturaleza mediante la reforestación. Reforestemos las entradas a nuestros ranchos, a la casa de campo. No importa que sean un lote o 2 lotes, 2 solares, 3 solares o más, que en familia nos vamos a plantar árboles y que nos comprometamos a darles mantenimiento, sobre todo en la temporada de secas. Pero que si es un rancho grande, pues por los lienzos. Ocupemos a nuestros trabajadores por un día y vamos a plantarlos. Vamos a plantar los árboles. Se pueden conseguir en los viveros. Nada más hay que informarse mediante las autoridades locales, municipales, donde podemos conseguir árboles que no nos generen un gasto económico. Incluso el estado de Jalisco tiene la producción de árboles mediante viveros que son atendidos por el ejército. Y son árboles gratis, que no te va a generar ningún gasto económico. Solamente es de inscribirte, informarte quizá, y para ir a recogerlos. Y si no, pues también sería justo que invirtieras algo económicamente para comprar árboles y reforestar. Entre los árboles que nos pueden ser muy útiles, porque son muy factibles y sobre todo generosos para limpiar la atmósfera, limpiar el medio ambiente, purificar el aire, pues es el fresno, el tabachín. Sí, hay tabachines que en verdad el que conocemos más que florea de color azul morado. Hay también otro que florea amarillo, y luego el que florea como de color naranja, y también en colores más o menos marrón o rojo. Son árboles muy generosos. El pino michoacano, el pino cedro, que son muy generosos y sobre todo se adaptan a nuestro clima y a nuestro suelo. Regeneremos nuestro medio ambiente. Muchas gracias a todos aquellos quienes cada 8 días me siguen en este canal y ven mis videos y están atentos cada vez que subo uno. Suscríbanse los que no lo han hecho, pero no dejen de darle por ahí a la manita, pero también a la campanita para que les notifique cuando yo suba un nuevo video. Agradezco enormemente a quienes ya son mis colaboradores económicamente hablando. Gracias a ustedes he logrado comprar algunos implementos para hacer estos videos. Pero igual invito a quienes quieran cooperar. Tengo el proyecto de comprar otra cámara y un dron para hacer tomas de diferentes flancos y mejorar pues la calidad de mis videos, y sobre todo que sean mucho más llamativos y mucho más profesionales. Ayúdame si tienes la posibilidad, porque mi objetivo es precisamente seguir difundiendo la historia de San Francisco de Asís, nuestro pueblo.
y la cultura, en este caso la cultura del cuidado del medio ambiente y de la reforestación. Saludos para todos mis paisanos que se encuentran en Estados Unidos, por todos aquellos rincones de este país del norte donde se encuentren, reciban un cordial saludo y un abrazo, y que les deseo éxito en sus proyectos de vida. Y recuerda, sí, estate atento para el siguiente video. La cultura del taco en San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Taquería Los Pelones, especialista en este tipo de gastronomía. ¿Quieres comer o cenar tacos? No te resistas a degustarlos. Están deliciosos. Los de carnaza, bistec, suadero, tripa, chorizo y al pastor. ¿Qué tal las gringas con la carne que más deseas? Taquería Los Pelones, con un sazón único, sin igual. No te resistas, te van a gustar. Taquería Los Pelones desde el 2018. Ahora a una cuadra de la plaza principal por la calle del Valle, esquina con Abasolo. Horario de 12 de la tarde a 12 de la noche. Servicio a domicilio. Solo marca al 33 10 17 16 96. Con gusto te atenderemos. Servirte es nuestra misión.